cordial saludo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías sea para todos. Hoy vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿El fruto del Espíritu a qué espíritu refiere? ¿Al Espíritu de Dios o al Espíritu del hombre? En Gálatas 5, versos 16 al 18, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Así que el fruto del Espíritu no es el fruto del hombre, sino es el fruto del Espíritu de Dios mismo. ¿En cuál espíritu andas? ¿Cuáles son las obras manifiestas de la carne y cuáles son las obras del Espíritu? Las obras del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Son obras de la carne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo logramos andar en el Espíritu y no en el deseo de la carne? De nuestra propia cuenta no logramos alcanzar este fruto. Por eso es importante someternos a Dios. El amor a Dios es lo que va a traer un cambio radical en nuestra vida. El fruto no lo podemos producir nosotros. El fruto es la obra de Dios. Someteos pues a Dios. Para empezar, no ser esclavos del pecado. Cuando somos guiados por el Espíritu, el pecado no se enseñorea de nosotros. No practicamos el pecado. Debemos entrar por la puerta estrecha porque ancho es el camino que lleva a la perdición de las almas. Es importante entender que debemos permanecer en Cristo Jesús. Cristo es la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dice el Señor. El Señor es la vid y nuestro Padre es el labrador. Tal cual como lo vimos, hay dos naturalezas, las obras de la carne y las obras del Espíritu, que se oponen entre sí. Cuando somos guiados por el Espíritu, entonces no practicamos el pecado. Eso no significa que algún día sin intención podamos caer en pecado, pero si somos guiados por el Espíritu no practicamos el pecado. Puede venir la tentación, pero el pecado no se enseñorea de nosotros. Si somos guiados por el Espíritu, no se va a enseñorear ese pecado de nosotros y no van a ser manifiestas las obras de la carne. Una cosa es la tentación y otra cosa es cuando se manifiestan las obras de la carne y damos apertura al pecado. No es lo mismo ser tentado que hacer manifiesto la obra de la carne. Por eso es muy importante ser guiados por el Espíritu para no ser avergonzados el día de mañana, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Debemos ser bien entendidos cuál es la prioridad en nuestra vida. Para empezar, buscar el reino de Dios y su justicia. Y desde nuestro libre albedrío, otorgarle esa gobernanza a Dios sobre
sobre nuestra vida, permitirle a Dios que Él sea el que tome el control de nuestra vida. Antes bien, sed llenos del Espíritu y dar gracias a Dios en todo, siempre en acción de gracias. Es importante que nosotros en el ejercicio diario de la vida nos autoexaminemos de forma diaria para analizar nosotros y cambiar nuestra manera de vivir, ser humildes y reconocer nuestros propios errores. En Salmo 139, 23 dice así: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, guíame en el camino correcto. También en Salmos 26, 2 dice: escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Entonces examina pues la senda de tus pies. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Para empezar, debemos renovar nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así lo expresa en Romanos 12:2. También es muy importante que nosotros, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, nos despojemos de ese viejo hombre, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así lo expresa en Efesios 4:24. También debemos meditar de día y de noche en su palabra. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia, medita de día y de noche. Importante que cuidemos las amistades y las costumbres, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. No os engañéis. Debemos amar, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En eso conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Dios. Es importante que estemos en acción de gracias, en oración, en común unión, siempre en acción de gracias, oración y ruego, bien entendidos cuál es nuestra condición delante de Dios, y también compartir con otros hermanos acerca de la palabra y permanecer en Cristo. Eso es muy importante, porque el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto, dice el Señor. Andar en el Espíritu tiene que ver con el sometimiento a Dios, con ceder el control de tu vida y aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué significa el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el resultado de la permanencia en Dios. Es la manifestación de Dios en nosotros. Es la conducta del Espíritu y no del hombre. En Juan 15:5 dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. También dice en Juan 15:4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, en el Señor, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar mucho fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará
para que lleve más fruto. Así se expresa en Juan 15, versos del 1 al 2. El mismo Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Pero muy importante algo, no endurezcas tu corazón. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Muy importante, guarda tu corazón, porque es importante que tu corazón no se endurezca por el pecado o la incredulidad. De esta manera podremos recibir la promesa del Espíritu Santo en Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor en Juan capítulo 14, verso 15. El fruto del Espíritu es el resultado de la obra de Dios. Es la confirmación de Dios en nosotros. Dios es el que produce el querer como el hacer su voluntad. La conducta espiritual aflora de lo interior a lo exterior en nuestras acciones. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer su voluntad, así lo expresa en Filipenses 2:13. Es muy importante que no nos engañemos a nosotros mismos, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No podemos tampoco andar en envidias, ni envidiando a otros hermanos que si uno tiene más fruto que el otro, usted no tiene o usted sí tiene el fruto de Dios. Al contrario, recordar que es el fruto de Dios. No tengas vanagloria por algo que no es tuyo. Es el resultado de la permanencia en Dios. Y Dios es el que produce el querer como el hacer su voluntad en nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. Muy importante, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría es pura, amable, benigna, pacífica, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así lo expresa en Santiago 3, versos 17 al 18. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu como se debe. Voy a explicar en breve cada uno del fruto del Espíritu. El amor. Dios es amor. El amor viene de Dios, es su benevolencia. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El gozo es la plenitud y la confianza en el Señor. Es la fidelidad, el sentido de permanencia en Dios. Es cuando permanecemos en Cristo Jesús. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra siempre. La paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. No como el mundo la da. Tiene que ver con la gracia, el favor inmerecido de Dios, por el cual somos salvos y es nuestro verdadero reposo. La paciencia. Es la capacidad de sufrir, de padecer sin tomar ninguna represalia. Es la constancia y la perseverancia en Dios. Debemos entender que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La benignidad es la disposición para hacer lo bueno. Dios es benigno. Tu benignidad me ha engrandecido, dice en el Salmo 18:35. Y la bondad es la acción de ser benigno, es la manifestación del ser benigno. El Señor siempre es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras, así lo expresa en el Salmo 145:17. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos.
viene por el oír la palabra de Dios. Ahora es muy importante entender que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no vemos. La mansedumbre refiere al ser manso, al soportar sin resentimiento. Lo contrario de la mansedumbre es la ira. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La templanza es el dominio propio, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También hay otro fruto que se menciona en la Escritura, que es el fruto de justicia. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo menciona en Santiago 3:18. Y haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, justicia y de juicio. Ese es otro fruto. Sin Dios no somos nada. Cuando somos guiados por el Espíritu, todo depende de Dios. Dios primero. Dios es el que nos edifica. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias por su atención. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.